En France, on a eu une mobilisation importante en 2010 contre la réforme des retraites. On a eu tout le soutien de nos collègues espagnols et je crois que maintenant eux sont en train de se mobiliser puisqu'ils ont une mobilisation le 18 et d'autre part on se mobilisera tous le 15 demain contre les plans d'austérité qui attaquent tous les pays d'Europe et certains étant extrêmement attaqués comme la Grèce par exemple ou l'Irlande. Donc il est important qu'on se mobilise tous et qu'on construise vraiment un front contre ces capitalistes qui sont en train de nous mettre à bas tous nos systèmes de protection sociale. Bueno, sí, es muy importante que la gente se moviliza para decir rechazar esas políticas neoliberales que hacen parte de planes de austeridad que ahora se dedican a casi todos los países de Europa. ¿Para qué? Para contestar, para encontrar una solución a los déficits públicos, pero hay que preguntarse de dónde vienen esos déficits públicos. Vienen de políticas fiscales que dan más regalos a los altos ingresos y en realidad lo que ocurre es que desde el inicio de la crisis hay más de 2,5 más de parados en España, 17 millones más de parados en los países del OCDE y creo que esos pueblos tienen que sublevar porque hay que dar una respuesta al ataque feroz del capital contra los trabajadores y los parados. Creo que es muy importante que la gente se convenza de que debemos movilizarnos para parar estas medidas que están intentando implantar, porque evidentemente la reforma no ha finalizado, sino que va a seguir y el ritmo que vaya a tomar y el rumbo en que se oriente dependerá mucho de la respuesta que tengan las calles y en las movilizaciones. Yo creo que está clarísimo que lo que se persigue es un doble objetivo: reducir derechos de los trabajadores, eso es clarísimo, es innegable, y un segundo objetivo muy claro, disminuir el coste social y por lo tanto eso repercute en peores servicios públicos, peor sanidad, peores pensiones, peor protección de desempleo. En consecuencia es una reforma que va en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Evidentemente solo la podemos parar con nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra denuncia. Es una reforma, como demuestran las encuestas, todas las que se están intentando, que tienen la oposición de la inmensa mayoría de la población. Los porcentajes de oposición a estas medidas son altísimos. Lo que ocurre es que eso se tiene que traducir en respuesta en la calle, respuesta en las movilizaciones, respuesta en la denuncia y que realmente frenemos esta reforma, que en definitiva es una reforma profundamente antisocial. ¿Qué será?